Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y estamos reunidos una vez más aquí en ICM Caminando Juntas, ahora de una forma virtual. Desafortunadamente este día ya tenía un compromiso adquirido y es solamente un servicio grabado, un servicio que trata de alimentar la fe, que trata de alimentar la esperanza en que podamos tener esa alegría que nos da Jesús en este tiempo de preparación, esos 40 días en donde Él nos pide la obediencia, pero no una obediencia ciega, no una obediencia basada en el miedo, perdón. Nos pide una obediencia basada en el amor sobre todo, en su infinita misericordia, en la gracia. Y en la primera lectura vamos a ver un ejemplo de esto, de una prueba de la obediencia que le pide Dios a Abraham para probar esa fe. Una lectura fuerte, por supuesto. En Génesis 22, del 1 al 2, del 9 al 13 y del 15 al 18, la obediencia de Abraham en el sacrificio de su hijo trasciende todo parámetro racional. Solo desde la fe se puede entender este gesto de este patriarca. En aquellos días, Dios puso a prueba a Abraham, llamándole Abraham. Él respondió: aquí me tienes. Dios le dijo: toma a tu hijo único, al que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria, y ofrécemelo ahí en sacrificio, en uno de los montes que yo te indicaré. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó ahí el altar y apiló la leña. Luego ató a su hijo a Isaac y lo puso sobre su altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó un cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: aquí me tienes. El ángel le ordenó: no alargues la mano contra tu hijo, ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no le has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio el carnero enredado por los cuernos de la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. El ángel del Señor volvió a gritar: Abraham, desde el cielo. Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado a tu hijo único, te bendeciré, multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena a la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas desde las ciudades enemigas, todos los pueblos del mundo te bendecirán con tu descendencia porque me has obedecido. Palabra inspirada en palabra de Dios. Y después, fíjense que, Génesis nos presenta a ese patriarca que estuvo a punto de ofrecer a su hijo, y después Dios nos ofrece a su hijo en sacrificio como cordero. Hoy estamos en una época en donde vamos a celebrar la transformación, y en el encuadre del inicio les pongo sobre la verdadera transformación. Y la transformación, si no ocurre, si no es visible, si no está curada en agua, en fuego, en cielo, en tierra, es una transformación inútil. Y vuelvo a poner en tela de juicio cuántas cuaresmas has vivido, o cuántas cuaresmas han vivido todos esos líderes religiosos del mundo que siguen tratando de imponer una palabra dura sobre nuestras comunidades. En la segunda lectura, Pablo habla sobre la fuerza, la alegría, la esperanza y libertad que nace de la certeza de que Dios está entre nosotros, entre nosotros.
de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos 31b, al 34. Hermanos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Él no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, como nos dará con todo con Él. ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? Dios el que justifica. ¿Quién condenará? ¿Será acaso Cristo, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios, y que intercede por todos nosotros? Palabra de Dios. Y en el Evangelio, cuando está en la cumbre del monte Tabor, camino hacia Jerusalén, ante un Jesús ya transfigurado, viene de parte de Dios Padre esta revelación y este mandato. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos del 2 al 10. En aquel tiempo Jesús se llevó a Pedro y a Santiago y a Juan. Subió con ellos solos a la montaña alta y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarse ningún batanero del mundo. Se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo a Jesús: Maestro, qué bien que está aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Estaban asustados y no sabían lo que decía. Se formó una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban de la montaña, Jesús les mandó: No cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Esto se quedó grabado y discutían qué querían decir aquello de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Y en la entrada les estaba yo platicando sobre la transfiguración. Déjenme, ¿qué es lo que puse? Yo siempre hago mis cosas. Siempre hago mis cosas de foto de portada. ¿Qué es la transformación en Dios? La transfiguración. Extraño un cambio de comportamiento, pero va más allá de esto. Se trata de un cambio en nuestra misma naturaleza, en nuestra forma de pensar las cosas. Es un cambio tan significativo que el Señor y sus profetas se refieren a Él como un nuevo nacimiento, un cambio de corazón y un bautismo de fuego. Les quiero recordar, suscríbete por favor, comparte, habla de este canal, y es muy importante que empecemos a tener mensajes positivos sobre ciertos temas que a veces nos van afectando a lo largo del camino. Hoy estaba viendo en la televisión de otro intento de este grupo, válgame, se me fue el nombre, Eduardo Verástegui, que de nuevo estaba con un grupo muy conservador, pro familia, que ya ha tenido otros bastante controversiales líderes que han sido misóginos, golpeadores de mujeres, con problemas escandalosos, estos grupos de pedofilia, de heteropatriarcado, de tantas cosas. Y Eduardo Verástegui ha hablado durante los últimos meses sobre una película que estuvo promocionando sobre la pedofilia, y yo me pregunto desde qué visión puede haber tomado la pedofilia.
porque casi todos los que hemos sido abusados en nuestra niñez fue en un ambiente heterosexual, dentro de la familia, por parte de tíos, primos mayores, padres, madres. La familia es quien por lo general comete esos abusos con nuestras comunidades LGBT, porque nos ven débiles, porque somos difícil de que nos crean, algo así, cuando lo llegamos a hablar, a comentar. Y sin embargo, lo toma, estuvo Eduardo Verástegui ¿dónde está? Con Bukele, con el presidente Bukele, en donde hablaban sobre la moral, sobre la ética, sobre cómo terminar con la parte criminal, estuvo en Estados Unidos, en España, dando un discurso pro familia, en contra del aborto, en contra de matar niños, en contra de las ideologías de género, que las LGBT desafortunadamente no existen, en contra y ahorita les vuelvo a explicar eso, en contra de las comunidades LGBT, y de repente resultó que iba para presidente. Lo querían lanzar para presidente de la República, teniendo un problema muy fuerte, primero en cuanto a su estado de migratorio, porque no se sabe para dónde es, si está en Estados Unidos, México. Y segundo, con un pasado muy difícil de borrar, en donde se habla incluso de trabajo sexual, de abuso de muchas cosas. Y es que donde nos encontramos a los principales enjuiciadores de todo esto, muchas veces nos topamos con personas que han vivido una vida demasiado golpeadora, o que les han golpeado demasiado. Verástegui no se ha detenido a mostrar su odio hacia la supuesta agenda, hacia la supuesta identidad de género. La identidad de género quiere decir que se están generando doctrinas para darle cierta identidad a alguien, como sucedió, ¿con quién les puedo decir? Con la iglesia aquí en México, donde, por ponerles un ejemplo, y es un ejemplo fuerte, me comentaba un historiador, Jaime Cobian, sobre el primer milagro de la Virgen de Zapopan. Y el primer milagro de la Virgen de Zapopan, metían a un grupo de personas indígenas y les decían, ¿creen en la Virgen de Zapopan? Y ellos decían, ellas, no. Pues mataban a toda la indiada. Volvían a meter otro grupo, ¿creen en la Virgen de Zapopan? Pues no. Hasta que fueron tantos los asesinatos, que entró uno de esos grupos y les dijeron, ¿creen en la Virgen de Zapopan? Sí, sí creemos. ¡Milagro! El primer milagro de la Virgen de Zapopan. Y así muchos milagros se han hecho por miedo. He andado en ciudades de la República Mexicana donde en algunas bardas todavía se conservan las balas de nuestro pueblo que murió porque le estaban dando una ideología que no era la suya, donde sus creencias, sus dioses fueron totalmente destruidos por un movimiento que no pertenecía ni a nuestro continente, ni a nuestra identidad, ni a nuestra historia, y que a muchos nos ha convertido al cristianismo, en un cristianismo que, llevado de acuerdo a las cuestiones bíblicas, que llevado en esa transformación, en esa transfiguración, yo sí creo que es verdadero, conservando muchos de los orígenes de nuestra cultura latina y transformándolo en un encuentro cultural importante, porque sigue ocurriendo en nuestro México esa
cultura que es muy difícil de asimilar, pero que deberíamos de aprender también a respetar. Bueno, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es la ideología de género que se nos ha impuesto toda la vida. Toda la vida nos han enseñado desde siempre, desde antes de que pudiéramos hablar, que los hombres vestimos de azul, las mujeres visten de rosa, los hombres usamos carritos y canicas, las mujeres usan muñecas y juegan a ser mamás, preparándose para ese rol en donde van a ser la parte que apoya al macho, al hombre, al fuerte, al proveedor. Uh-huh. Las mujeres tienen negado el placer, los hombres no. Las mujeres tienen negado opinar, hasta en la sexualidad, los hombres no. Las mujeres no tienen derecho al aborto. El hombre sí, nada más se deja hacer cargo de, no es mío, es tu responsabilidad, eres muy facilita, y las mandan al Winnie. Uh-huh. Esa también es una forma de abortar. Abortas a la mujer y a la criatura al mismo tiempo. Y le das toda la responsabilidad a esa criatura que va a quedar en este mundo. Y esa ideología de género nos la han enseñado siempre en la familia. A mí me tocaba quedarme sentado a veces, porque yo también estoy en un matriarcado muy fuerte. Y ser atendido por hermanas, o por mi mamá, o por mis abuelas, o por mis tías. Y poco a poco eso se ha quebrado. Esa ideología de género en donde Dios es hombre, esa ideología de género en donde los líderes religiosos somos hombres, esa ideología de género donde el responsable de la familia es un hombre, esa ideología de género en donde los hombres ganamos más dinero que las mujeres, tenemos más oportunidades que las mujeres y podemos vivir una sexualidad libre como no la viven las mujeres. Una ideología de género que nos ha hecho mucho daño y que ha hecho que muchas gentes alrededor del mundo hayan muerto. Eduardo Verástegui, como muchos otros grupos a los que debemos de estar observando, viendo, checando, afortunadamente le acaban de quitar la candidatura para la presidencia y iba por una candidatura abierta. ¿Por qué? Por fraude, malversación de fondos, y siempre nos topamos los discursos más puritanos, los discursos más llenos de señalamientos, son los discursos que están más cerca de estas personas, que le han hecho tanto daño a la sociedad, como esos discursos neoliberalistas que hablan del cambio y la transformación, y que desafortunadamente la historia nos va a mostrar que fueron solo una pantalla, porque son muchas voces en todo México que están hablando sobre fraude, sobre corrupción, sobre estar unidos a la delincuencia organizada, y esos discursos moralinos, sin ética, en donde agarran a un Dios y lo transforman en alguien muy parecido a estas personas, corruptas, vacías, huecas, sin palabras reales de amor, de fortaleza, de transformación, de alegría, de fe, de caridad, de misericordia, de inclusión, y le roban todo, absolutamente todo lo que tiene que ver a los discursos de unidad, de derechos humanos, de justicia social, que son parte del ministerio que vino a hacer Jesús aquí en la tierra. Y nos quedamos otra vez vacías. Y nos decimos, ¿qué fregados es la Cuaresma? ¿Qué son estos 40 días de estarnos preparando para qué? ¿Para un absurdo de nuevo? ¿Para jugar a ser los jueces de hermanos y hermanas? Estamos otra vez
jugando a que Dios se va a acomodar a nuestros prejuicios, a nuestros juicios. Estamos de nuevo enmarcados, ensartados hasta el fondo en una realidad alterna que no existe, en donde la gente tiene que creer que tú eres puro, que eres santo, que eres la persona idónea para hacer una transformación en la sociedad a costa de pisotear los derechos de terceras personas, a costa de destruir todo lo que se ha ganado en cuestión de derechos humanos, a costa de estar imponiendo de nueva cuenta a nuestras poblaciones con balazos los cambios sociales. Abrazos, no balazos. Ojalá que fuera una realidad en este México tan lleno de violencia, tan lleno de imprudencia, tan lleno de mensajes misóginos, homofóbicos, lesbofóbicos, transfóbicos, en una sociedad tan llena de culpa, que se preocupa mucho porque una mujer drag les lea un cuento a la niñez, pero no nos preocupa que estén siendo esas niñeces aplastadas por la pedofilia, aplastadas por la pornografía en las redes sociales, aplastada por la moralina de una sociedad que no existe. Una sociedad que se le hace muy fácil ir a comprar piratería con tu niño, con tu niña, con tu niña, y le enseñas a llegar a lo barato, a lo fácil, en lugar de luchar. Si les interesa una marca en particular, tenerla original y no estar promocionando la esclavitud en Asia de todos esos pueblos que están trabajando por nada porque tú tengas determinada marca en la gorra, determinada marca en una camiseta y que cuesta 10, 20, 100 veces menos el costo del original. Y en base a eso estás haciendo un mercado de esclavos que no debería de ser justo. Siempre la búsqueda de lo barato hace que las esclavitudes sigan progresando. Siempre la búsqueda de sentirnos, otra vez como Eduardo Verástegui, libres de nuestro pasado, libres de nuestras culpas, y decir, tengo 20 años que no tengo una relación sexual. Y, o sea, a mí qué interés me puede dar tu sexualidad. No me interesa ni tu sexualidad ni que te metas con la mía, como ha pasado con muchas figuras, por ejemplo Yuri, que se quiso convertir en la máxima figura de la comunidad LGBT y después aventó la película Pink, en donde hablaba sobre terapias de conversión, en donde también las personas que hemos pasado por terapia de conversión sabemos el horror, la tragedia que es pasar por esas terapias de miedo que son horrendas. Y a veces, aunque no pases por una terapia de conversión, sí pasas por una iglesia que te juzga, que te rechaza, que te condena y que hace que tu familia sea parte de esa historia. Una historia de odio, una historia de rechazo, una historia de exclusión, una historia de odio que no es una historia de Dios. Es una historia donde no subieron al monte, donde no fueron transformados. Es una historia donde no han sido obedientes a la palabra de salvación de Dios. No han sido capaces de poner a su hijo, que es el miedo, la injusticia, el odio. No han puesto a esa hija que es el ego, que es la esclavitud, no derechos, la injusticia en el altar para ser sacrificada. No han sido capaces de reconocer que nosotros somos hijos de Dios. Y como hijas, hijos, hijes de Dios, deberíamos de ser escuchadas por ti. Y deberías de aprender a callar. Una de las cosas que no queremos entender es que hace muy pocos años, pero muy pocos años,
y desafortunadamente sigue vigente en muchas partes del mundo la esclavitud. La esclavitud que se defendía con Biblia en mano. ¿Por qué deberías de estar sometido, sometida o sometida a tu amo? ¿Y cómo condenó Jesús la esclavitud? ¿Cómo habló sobre este tema, no nada más en palabras, sino siendo firme al estar con las comunidades oprimidas en aquel momento histórico, pidiendo que dejaran de hacer ese tipo de conductas inmorales que eran nada más de opresión y de exclusión? Y cómo puso a la mujer y cómo puso a la niñez por encima de tanta gente puritana prejuiciosa, como ahorita está sucediendo con los grupos pro familia, con los grupos evangélicos, con los grupos católicos que tratan otra vez de volver al poder para tratar de corregir lo inmoral y volver a una campaña de odio permanente como la tuvimos con el antiguo presidente de Estados Unidos, y que posiblemente vuelva otra vez Trump, vuelva otra vez al poder y se pierdan los avances en derechos humanos que han costado tantos y tantos años. Yo no sé si Bukele, el presidente de El Salvador, tenga razón en estar agarrando a todos los malitos y meterlos en una cárcel y hacerles pagar la culpa de una sociedad que generó esos personajes, como nosotros hemos permitido que estos personajes que son tan peligrosos, usando una palabra falsa de Dios, puedan llegar a matar a tantas miles de personas, a tantas miles de vidas, a tanta fe, a tanta esperanza, y han dejado que mucha gente muera con la sensación de que están viviendo en el pecado, en la culpa y en la condenación, o que no tengan una vida digna, que no tengan una vida plena, que no tengan una vida sexual plena, porque nos hemos metido demasiado, bueno, se han metido demasiado en la vida de nosotras, de las personas de pie, no nada más las LGBT, nuestras hermanas feministas que luchan tan fuerte para dejar un mensaje de liberación, para dejar un mensaje que importan más ellas que un edificio, que importan más ellas que una obra de arte, que importan más ellas que cualquier otra cosa, y que es momento que los gobiernos tienen que voltear y defender a esas miles de mujeres que siguen viviendo la violencia. Yo estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, híjole, con el reconocimiento de ser una de las ciudades más violentas del mundo, más violentas hacia la mujer, más violentas hacia las comunidades LGBT. Y qué vergüenza. Y tenemos todavía una gobernadora que se atreve a hacer comentarios de odio, y pues vemos, o sea, cómo puede haber una fuga en un cerezo. Vemos muchas cosas en donde vemos que están confabuladas con muchas cosas que son altamente peligrosas para la sociedad. No nosotros. Deberían de dejar de decir, como decía Andrés Manuel, yo me hinco donde se hinca el pueblo. Ojalá se hincara en la honradez, ojalá se hincara en la pobreza moral y ética en lugar de andar repartiendo cartillas de moralina. Ojalá se hincara en defender el Estado laico, un Estado que debería de permanecer en derechos humanos, que están muy cercanos a los derechos cristianos, la verdad, el respeto a la vida, el respeto a las terceras personas, el respeto a tantas cosas, en donde, por ejemplo, lo que nunca se han puesto a pensar, si hubiera educación sexual, el número de abortos va a reducirse tremendamente. El número de muertes innecesarias de mujeres practicando estos métodos caseros sería monumental. El número de personas víctimas de pedofilia igual. El número de personas que ejercen sus derechos sexuales y su derecho a una salud digna, a una educación sexual digna, sería una sociedad más justa.
el respeto al derecho ajeno, es la paz. Yo creo que es hora de que las iglesias, de que los líderes, de que las personas que nos decimos creyentes podamos ser transformadas, podamos ser transfiguradas en esa alegría y con evidencia llevar la palabra y el ministerio de Dios. Te encargo por favor que le des like, que compartas, te suscribas. Si no lo hacemos, vamos a seguir con un mensaje para muy poquita gente. Y a mí me encantaría que este mensaje liberador que tiene ICM a nivel internacional llegue a todas nuestras hermanas, hermanos, hermanes en la santidad de la palabra de un Dios verdadero, justo y que sabe reconocer que tú eres parte de este ministerio, que tú eres parte de este camino de liberación, de luz y de esperanza. Que la alegría de Dios, la fe, esté siempre contigo y que esta época de Cuaresma realmente sirva para que transformes tu mente, no para que sigas nada más una tradición falsa, vacía, que no te va a llevar a nada más que a sentirte mal contigo mismo. ¿Cuál es el verdadero milagro de la Virgen de Zapopan? Te lo dejo de tarea. Vámonos en paz. El próximo sábado vamos a estar ahora sí de nuevo en un servicio virtual y presencial. Y voy a darle ciertos cambios a la estructura, pero es importante que tú estés también aquí con nosotros, con nosotras. Si no es presencial, por lo menos virtual, conéctate directo a los servicios. Yo voy a estar conectado en este servicio. Voy a hacer todo lo posible por responderte en línea y te mando todo mi cariño, toda mi paz. Ofrece tu ego, ofrece tu orgullo, ofrece tus debilidades, ofrece tu indiferencia, ofrece tu falta de misericordia, ofrece tu falta de capacidad para poder entender hacia las otras personas y ofrece la paz y el perdón hacia ti mismo. Que la paz de Dios nuestra Madre y Padre esté siempre contigo. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vámonos en paz. Suscríbete, comparte, es muy importante y dale like. Nos vemos. Hasta muy pronto.